Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Como les decía, importante es para todo cristiano el conocer el reino de Dios, porque precisamente ese es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo vino a anunciar. Él comenzó predicando en su ministerio. Mateo capítulo 4, luego de la tentación, dice que Él comenzó a enseñar y decía: arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. De manera que la predicación de nuestro Señor Jesús fue el reino de los cielos, el reino de Dios. Ese es el tema principal de la enseñanza del Señor Jesucristo. Y muchas veces, como cristianos, simplemente tomamos la palabra de Dios o las enseñanzas del Señor Jesús con una perspectiva tal vez un poco sesgada. Vemos solamente las enseñanzas como cosas prácticas para la vida, y ciertamente lo son, porque el reino de Dios tiene que ver con el día a día también. Pero siempre el reino de Dios es una proyección del presente y de la eternidad. Porque Dios es eterno. Dios está desde el principio y estará hasta el final. Isaías dice que Él vio el final desde el principio. Por tanto, toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo con respecto al reino de Dios tiene que ver con cosas presentes y cosas venideras. Porque como lo veíamos la semana pasada, tenemos que vivir con una perspectiva de lo eterno, considerando y aplicando esa esperanza eterna a esta vida. Porque nada sacamos con simplemente vivir el día a día creyendo o pensando ser buenas personas o enfocándonos en ser buenas personas conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, si no entendemos que el día de hoy es el proceso que Dios tiene preparado para tu vida y para la mía, para formarnos a imagen de Cristo, y que cuando lleguemos a la eternidad, ese cielo nuevo y esa tierra nueva, seamos como Cristo. Por tanto, este mundo, cuando estamos en él, es el crisol que nos derrite y que nos forma para poder ser como Cristo en la eternidad. Y el Señor enseñó con respecto al reino de los cielos, y lo hizo de una manera tan especial, que son justamente las parábolas. Las parábolas. Las parábolas, queridos, son un género literario y narrativo cargado de imágenes y símbolos que el Señor Jesucristo empleó
para mostrar cómo es el reino de Dios. Ahora, es necesario notar que cada parábola no significa que cada cosa mencionada en la parábola significa algo, porque eso sería entrar a un plano alegórico y no es el propósito de la parábola. Las parábolas cumplen el propósito de enseñar una sola verdad, empleando elementos para manifestar esa verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado con caer en una interpretación alegórica, dando de pronto a cada símbolo que aparece en una parábola un significado, porque ese no es el propósito de la parábola. De hecho, las parábolas en muchas cosas no tienen, en elementos de la parábola, no tienen un sentido tan profundo, sino solamente el que el Señor les quiere dar. Entonces, hay aspectos de la enseñanza que cumplen el propósito de manifestar qué implica eso en el reino de los cielos. Pero cada cosa o cada elemento que aparece en la parábola, si el Señor no la explica, no es necesario que nosotros le demos una interpretación alegórica. Porque una de las cosas que tristemente ocurre es que de pronto se toman enseñanzas del Señor Jesucristo, se mal enfocan y se sacan o se extraen otras enseñanzas que no tienen nada que ver con lo que el Señor Jesús quería manifestar. Entonces debemos ser cuidadosos con lo que la palabra de Dios dice. Ahora, las parábolas fue un medio que el Señor Jesús empleó para poder enseñar verdades profundas y eternas en un contexto mixto. ¿Y a qué me refiero con un contexto mixto? Estamos hablando de que la multitud de personas que se encontraban en ese lugar, habían discípulos de él y también habían enemigos de él. Normalmente el Señor Jesús enseñaba, iba caminando y le enseñaba a sus discípulos, pero se detenía en algún lugar. Vemos que de pronto se subió a una barca, predicó en la orilla del mar, otra vez fue al monte y así sucesivamente él buscaba lugares para poder enseñar a la multitud. Pero había en realidad un público bastante heterogéneo. Habían adherentes, pero también habían detractores. Y las parábolas fue el medio que el Señor Jesús empleó para enseñarle a sus discípulos, pero también para que aquellos enemigos de él estuvieran presentes, escucharan la palabra de Dios, pero no necesariamente entendieran lo que él quería explicar. Así que tienen un doble propósito las parábolas: que sus seguidores comprendieran el mensaje y que sus detractores no se percatasen de las implicaciones transformadoras de la palabra que él estaba enseñando. O sea, le daba alimento espiritual a sus discípulos, pero de alguna manera tapada o velada, mostraba la verdad de Dios a las personas que no tenían endurecido su corazón y no querían entender. La mostraba velada con el fin de que ellos no se arrepintiesen. Y es aquí, amados, donde entramos a una verdad. El año pasado, en la serie de verano que tuvimos, estuvimos hablando del amor de Dios, ¿se acuerda? Y definimos el amor de Dios. Y vimos que de pronto hay una postura algo romanticona del amor de Dios, que muestra ese amor que es como tal. Es un amor que te va a buscar, es un amor que te saca del lodo cenagoso, que te limpia, que tus pecados te tienen lleno de podredumbre y Él te saca. Y ese es el amor de Dios. Pero hay dos cosas que están de la mano y una es el amor de Dios y la justicia de Dios. Y no podemos anular la una con la otra. Porque el amor de Dios no significa que Él ama a todo el mundo y que, bueno, al final del día va a darle la pasada a todos y vengan todos al cielo. Porque Dios es amor, ciertamente, pero Dios es justo también. Y si personas de una manera deliberada rechazan la palabra de Dios, tendrán lo que corresponde, tendrán lo que es justo. Y de pronto, esta arista de la enseñanza o de la persona del Señor produce cierta repulsión en aquellos que no quieren ver la realidad, aquellos que no quieren ver que el Señor Jesucristo es un Salvador amoroso, pero también un Salvador verdadero que viene a mostrar la verdad. Lo vimos. La ley vino por medio de Moisés, dijo Juan en el capítulo 1.
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. No solo gracia, porque gracia sin verdad es condescendencia. Es condescendencia. Pero no solo verdad, porque verdad sin gracia es legalismo. Entonces Jesucristo, nuestro Salvador, que viene con gracia y verdad. Y aquí nosotros estamos viendo cómo se manifiesta la justicia de Dios, la verdad de Dios por medio de la enseñanza del Señor. Fíjense que en Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10, dice algo que el propio Señor Jesucristo también les explica a los discípulos en este contexto de la parábola del sembrador, cuando da a conocer la interpretación de la parábola. Pero fíjese lo que dice Isaías 6, 9 al 10. Y él dijo: ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda en su corazón y se arrepienta y sea curado. Fíjese lo que está diciendo aquí Dios inspirando a Isaías. Y el propio Señor Jesucristo, o el evangelista Lucas, dice eso, citando al Señor. Él les enseñaba por medio de parábolas. ¿Para qué? Para que oyendo no oyeran. Porque habían personas, y hay personas el día de hoy, que han decidido en su corazón cerrar su oído para no recibir lo que Dios les está diciendo. Y queridos, esto es tremendo. Esto es tremendo. Por eso es que es importante ver que el tema del reino de Dios es un tema que le importa a todo el mundo, pero que solo es efectivo y veraz o aplicado a la verdad a aquellos que verdaderamente se han humillado delante del Señor Jesucristo. En ese tiempo, en el tiempo en el cual el Señor está hablando acá, el tema del reino de los cielos era considerado algo meramente escatológico. ¿Qué es escatológico? Con respecto al final de la era, al final del siglo, cosas del fin, de la eternidad. El reino de los cielos era considerado de esa manera para los judíos de ese tiempo. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo habla de el reino de los cielos por medio de parábolas, se está manifestando algo presente. O sea, lo que les decía hace un rato, el reino de Dios tiene implicaciones presentes y futuras. No solo futuras y no solo presentes, presentes y futuras. Y una cosa importante que el Señor Jesucristo muestra claramente cada vez que enseña por medio de parábolas es que lo más importante, amados, que el ser humano debe hacer en función a la palabra de Dios es oír. Oír. El Señor enseñaba y decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque lo más importante frente a la palabra de Dios es el oír. Todos, de alguna manera u otra, oyen el mensaje. Lo que sigue al oír es lo importante. Cómo reaccionan frente a ese mensaje. Qué actitud toman con respecto a ese mensaje. Por eso, amados, la iglesia cristiana, los cristianos de verdad, son aquellos que oyen la palabra de Dios. Si a ti no te gusta oír la palabra de Dios, si te causa repulsión, si te aburre, te da sueño, déjame decirte que es probable que no hayas nacido de nuevo. Es probable que no hayas sido salvado. Porque si no te gusta la palabra de Dios, no te gusta la vida. Porque mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor en Juan 6, 63. De manera, queridos, que importante es que sepamos eso. El cristiano verdadero, el discípulo de Cristo, es aquel que está siempre dispuesto a oír la palabra de Dios. Fíjese en el versículo 8 de Lucas 8.
Dice, y otra parte cayó en buena tierra y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque depende de cómo tú oyes, es el lugar donde tú pasarás la eternidad. Donde todas las personas pasarán la eternidad. Depende de cómo oyen el mensaje del Evangelio. Ahora, sobre la parábola propiamente tal, me gustaría decir que esta parábola el Señor emplea, en esta parábola Él emplea figuras que eran muy cotidianas para la gente de ese tiempo. La agricultura era un oficio que estaba muy presente, mucha gente se dedicaba a la agricultura y todas estas imágenes eran cotidianas para las personas que estaban oyendo esta enseñanza. Ahora, esta parábola, la parábola del sembrador, es una de las más conocidas, pero a la vez una de las más difíciles de explicar e interpretar, si no fuese porque el propio Señor Jesucristo la explicó. De hecho, es una de las pocas parábolas que tienen explicación. Porque de verdad, para la Iglesia Apostólica era muy importante plasmar esta verdad, porque esta verdad es el principio de todas las demás. Note bien, algunos estudiosos le llaman a esta parábola la parábola de las parábolas. Así le llaman, la parábola de las parábolas. Porque incluso el mismo Señor Jesucristo señala que esta parábola es la clave para entender todas las demás. Fíjese lo que dice en Marcos capítulo 4, versículo 13. En ese pasaje, en Marcos 4:13 también aparece la parábola del sembrador y ahí los discípulos le preguntan al Señor, ¿y qué significa esta enseñanza? Y el Señor le responde lo siguiente en Marcos 4:13. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? O sea, el Señor les está diciendo de alguna manera que si ellos no entendían la parábola del sembrador, mucho menos iban a entender las demás enseñanzas que Él le iba a dar. Por eso esta parábola es la primera que vamos a estar viendo, porque es la más compleja y la más sencilla. Es la más importante, pero el principio de todo. Esta es la parábola del sembrador. Ahora, antes de empezar a desarrollarla, quiero hacer un breve glosario explicativo de los términos que aparecen aquí y las figuras que el Señor emplea, explicadas por el mismo Señor Jesucristo. En primer lugar, el sembrador es el que siembra la palabra. Y esto aparece en Marcos capítulo 4, versículo 14. En Marcos 4:14, el Señor cuando está explicando dice, el sembrador siembra la palabra. El segundo elemento importante que vemos en esta parábola, en esta enseñanza, es la semilla. Y la semilla corresponde a la palabra de Dios o la palabra del reino de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 11, dice precisamente esto. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Entonces tenemos tenemos en primer lugar el sembrador, que es aquel que siembra la palabra. El segundo elemento es la semilla, que es la palabra de Dios. Y el tercer elemento importante que debemos definir es el terreno. Y el terreno es el corazón de las personas. En Mateo capítulo 13, versículo 19 dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. De manera que el terreno que hace alusión a esta enseñanza se refiere al corazón de las personas. Por tanto, el tema principal de la parábola no es el sembrador. Así que el título que normalmente nosotros conocemos está mal. Esta no es, la conocemos como la parábola del sembrador. Sin embargo, el foco de atención de la enseñanza del Señor no está en el sembrador. ¿Saben una cosa? Tampoco está en la semilla. Tampoco está en la semilla. Ya que el mismo sembrador y el mismo tipo de semilla la que se esparce de acuerdo a la enseñanza. El foco de atención de la parábola aquí son los 4 tipos de terrenos que hay. Es decir, 4 tipos de corazones, 4 tipos de personas
que reciben la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que el Señor Jesucristo está explicando. Por tanto, esta es una cuestión de corazón. Es una cuestión del corazón. El Señor Jesucristo está hablando del corazón del ser humano. Y nos enseña la importancia de tener un corazón receptivo para recibir la palabra de Dios. Una cosa importante, queridos, es que aunque el sembrador y la semilla es la misma, no todas las semillas producen el mismo resultado. Y esto nos enseña que no todas las personas responden de la misma manera a la palabra de Dios. Algunos corazones van a estar receptivos y van a producir una gran cosecha en sus vidas, mientras que otros van a estar endurecidos y no van a producir nada. Por eso es necesario recordar siempre, queridos, que cuando compartimos el Evangelio con las demás personas, lanzamos el mensaje del Evangelio, sembramos la palabra de Dios, pero honestamente nunca vamos a saber, sino con el tiempo, a cómo responderán ante esa semilla que está siendo sembrada. ¿Saben una cosa, amados? A lo largo de los 20 años que llevo como cristiano, he podido ver un montón de personas, un desfile verdadero, cientos de personas, quizá miles de personas, ir a la iglesia, ir a algún encuentro, preencuentro, posencuentro, reencuentro, como le llamaban, a algún eje para los Opus Dei, y distintas cosas por el estilo. He visto mucha gente pasar. Gente participar en la iglesia, gente llorar en evangelismos. Y lo que dice esta parábola es precisamente la representación viva de lo que me ha tocado ver con los ojos. Hermanos, esta parábola es una realidad en la vida de la gente hoy. Porque el corazón de las personas, el Señor en esta oportunidad lo cataloga en 4 tipos de corazón. Por eso el título del sermón es Cuestión del Corazón. Y vamos a ver, conforme a estos versículos, los 4 tipos de corazones que el Señor manifiesta acá. Y para los que toman nota, son los siguientes. En primer lugar, un corazón distraído. En segundo lugar, un corazón entusiasta. En tercer lugar, un corazón ocupado. Y en cuarto lugar, un corazón dispuesto. Esos son los 4 tipos de corazones que estamos viendo en este pasaje. Un corazón distraído, un corazón entusiasta, un corazón ocupado y un corazón dispuesto. Vamos y veamos el primero, analicemos el primero. Acompáñame al versículo 12, por favor, de Lucas 8. Dice, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. El primer tipo de corazón que vemos acá es un corazón distraído. Ahora, como lo vimos, el propósito de la enseñanza del Señor es preocuparse de cómo es que las personas o el corazón de las personas procesan el Evangelio. Y todos y cada uno de los corazones representados aquí oye el mensaje, el mismo mensaje. Y el primer terreno que nos muestra es el tipo de persona más común que se ve expuesta al mensaje del Evangelio. La persona más común. Aquellos que oyen el mensaje, aquellos que escuchan la predicación del Evangelio, pero sin embargo algo pasa y no pueden dar fruto. Oyeron el mensaje, oyeron la predicación, pero no pasa nada. No pasa nada. Estos son los que el Señor Jesucristo dijo que eran como una semilla sembrada junto al camino. Ahora podríamos señalar 3 cosas con respecto a este tipo de personas. ¿Por qué razón no dan fruto? ¿Por qué razón no reciben el mensaje del Evangelio? Y la primera que podríamos observar quizás es por falta de comprensión.
Quizás muchas personas rechazan el Evangelio porque no lo entienden completamente. Pueden tener preguntas o pueden tener dudas con respecto al mismo, y al no recibir las respuestas que esperaban o las explicaciones adecuadas, finalmente deciden que no es para ellos simplemente ese mensaje. Y eso es tremendo, porque mucha gente no entiende el mensaje del Evangelio. Y es algo tan sencillo, es algo tan simple. En Mateo 13:19, el Señor lo explica y dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, hay personas que escuchan el mensaje del Evangelio, pero no lo entienden. Y no porque tengan, y aquí está el punto, no porque sean deficientes intelectualmente, porque el mensaje del Evangelio no es tan sofisticado, no es para gentes con un coeficiente intelectual elevado. No, es lo más sencillo que existe. Entonces el entender no tiene que ver con capacidad intelectual, sino con capacidad de su corazón. Porque la semilla es sembrada en el corazón. De manera, amados, que hay mucha gente que oye el mensaje del Evangelio, pero no lo entiende. No entiende, por ejemplo, el perdón de Dios. No entiende que Dios le ha perdonado. Y oyendo eso, piensan que tienen que hacer algo para agradar a Dios. Entonces, así es como dentro de su visión dicen, bueno, entonces tengo que hacer una mandita, tengo que ir a ver a la Virgencita, tengo que hacer una procesión, y lo ven desde esa perspectiva, porque no entienden. Porque Dios les ha perdonado, pero ellos no pueden concebir que Dios les perdone, entonces necesitan hacer algo. Se sienten en deuda y creen que pueden pagarle a Dios. Y eso es tremendo, porque nadie puede pagarle a Dios. Nadie puede hacer eso. ¿Cuántas personas piensan eso? De hecho, el propio Señor explica en una parábola que hay un hombre que le debía a un señor una cantidad innumerable de dinero. Tanto así que se presenta delante de él y le pide más tiempo para pagarla. Pero el Señor le dice: no te preocupes, tu deuda está perdonada. Pero el relato del Señor manifiesta que apenas salió del lugar, de la presencia del rey o del Señor, encuentra a alguien que le debía dinero. Lo toma por el cuello y le dice: ya, págame lo que me debes. ¿Por qué cree usted que alguien que recién había sido perdonado toda la deuda encuentra a alguien que le debe y le exige que le pague, lo cual era un monto muy reducido en proporción con lo que él debía? La respuesta, amados, es sencilla. Porque ese hombre no entendió que el rey le había perdonado. Por eso. Porque cuando tú no entiendes que Dios te ha perdonado, a ti te cuesta perdonar. Hay mucha gente cristiana que tiene problemas con el perdón. Hasta a mí me cuesta perdonar. No puedo perdonar. Si a ti te cuesta perdonar siendo cristiano, es probablemente porque no has entendido lo que significa que Dios te haya perdonado. Hay mucha gente que no entiende. Muchas personas no comprenden porque su corazón está cegado, porque su entendimiento está velado y está en una caja que ellos mismos se han construido y no pueden entender la gracia divina. El segundo grupo de personas que rechazan el Evangelio o que son manifestados en esta enseñanza son aquellos que tienen prejuicios o preconceptos. Por ejemplo, sobre la fe cristiana. Algunos tienen una imagen negativa de lo que significa ser cristiano, porque ven a aquel que dice ser cristiano que es borracho, alcohólico, adúltero, y dice ser cristiano. Estafador, flojo, malo para la pega, mentiroso, para aterrizarlo más, porque el otro era como muy chismoso.
Para aterrizarlo más. Y dicen, oye, si eso es ser cristiano y eso es creer en el Evangelio no vale nada. Hay mucha gente que rechaza y es este tipo de semilla, la sembrada junto al camino que viene el diablo y arrebata esa semilla. Entonces, el grupo de personas que podemos encontrar aquí, dentro de esta misma semilla, son aquellos que en definitiva no quieren arrepentirse. Porque oyen que la demanda del mensaje del Evangelio es el arrepentimiento, es cambiar, es tener la disposición a que Dios te transforme, que Dios te haga de nuevo, y no quieren eso, quieren seguir igual, quieren seguir haciendo lo mismo. Por tanto, no quieren arrepentirse y finalmente lo que escucharon les entra por un oído y les sale por el otro. Estas personas oyeron el Evangelio, pero nunca les resultó en provecho. Santiago capítulo 1, versículos 23 al 24 dice: porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Gente que oye la palabra de Dios, pero le entró por un oído y le salió por otro. Ahora bien, ante estas personas, el Señor es claro y dice que lo que sucede con personas que oyen el mensaje, pero que no lo entienden o que está cerrado su corazón a entenderlo, dice la Escritura que vienen las aves y arrebatan esa semilla. El Señor explica que es Satanás quien arrebata la palabra en el corazón de estas personas. Satanás viene y arrebata esa palabra. ¿Saben una cosa? En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo señala una verdad importante que nunca debemos desconocer. Y es el poder que tiene Satanás para cegar a las personas que tienen un corazón endurecido ante el mensaje del Evangelio. A veces los cristianos evangélicos son sumamente injustos con Satanás. Le echan la culpa por cuestiones que no tienen nada que ver. Es que la secretaria, el diablo me la puso ahí. No, tú la contrataste. Tú le hiciste la entrevista, tú la contrataste. No culpes al diablo de aquello que tiene que ver contigo. Pasa. La gente culpa al diablo de cosas que no tienen nada que ver el diablo y que es su propia carne. Santiago dice, cuando alguien peca no diga que Dios lo tentó, sino que de su propia concupiscencia es arrastrado y seducido y da a luz el pecado. Por tanto, el diablo no es el responsable de todas nuestras caídas, de algunas tal vez sí. Pero si de algo es responsable el diablo, es de cegar el entendimiento de las personas que tienen un corazón cerrado para la palabra de Dios. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo, refiriéndose al diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diablo opera ahí. Queridos, aquí hay dos paternidades. Y todos los que hablan de que son padres espirituales, puros chantas nomás. Dos paternidades. O tú eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Sencillo. Y la Biblia lo expresa así. Hijo de Dios o hijo del diablo. A los judíos que se negaban a creer en Cristo, religiosos, falsos religiosos, el Señor le dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y la gente que ha cegado su corazón ante el mensaje del Evangelio son hijos del diablo. Y esto no es para que tú le digas, oye tú pecador, hijo del diablo. De ninguna manera. Pero es la realidad. Y el diablo ha enceguecido su entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. En Marcos 4:12 el Señor dice, para que viendo vean pero no perciban y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 al 12
Segunda de Tesalonicenses 2, 11 al 12 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. El diablo tiene un dominio, pero que Dios le ha cedido sobre esas personas. ¿Por qué? Porque las personas se sujetaron voluntariamente al diablo, a la mentira del diablo. Por tanto, no podemos desconocer la obra de Satanás en las personas que no aceptan a Cristo y que rechazan a Cristo. ¿Saben una cosa? Charles Spurgeon habló de la obra del diablo en estos corazones haciendo alusión a dos aspectos del diablo. Él señalaba la puntualidad del maligno, porque la parábola dice que la semilla es arrojada, dice, y inmediatamente después vienen las aves del cielo y la arrebatan. O sea, el diablo es más rápido que tú y yo. Cuando hay alguien que está enceguecido por el diablo y escucha la palabra de Dios, inmediatamente él es puntual, al tiro va. Y ya, no, esto es mentira, esto es falso, esto no es para ti, un mensaje para otro. Y ciega el entendimiento de las personas. Eso es lo primero, la puntualidad del maligno. Y en segundo lugar, el poder que tiene el diablo. Él tiene el poder para arrebatar la palabra de Dios en las personas que están enceguecidas. Y este es el primer grupo de personas, el más común, el que rechaza a Cristo, el pseudo ateo, que espera aguinaldo para Navidad. Ahí no es ateo. El segundo corazón que vemos aquí, amados, es el corazón entusiasta. Acompáñame, por favor, al versículo 13. Dice: aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Queridos, este tipo de corazón es el más común dentro de las iglesias cristianas. Me dice, pero pastor, no creo que sea así. No creo que sea así. Sí, es el más común dentro de la iglesia cristiana. Lo he explicado anteriormente. Agustín de Hipona, un padre de la iglesia, estamos hablando del siglo IV, él decía que la iglesia cristiana puede verse de dos maneras: la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es toda aquella persona que se reúnen en un lugar. Esa es la iglesia visible. Mientras que la iglesia invisible es aquella que corresponde a las verdaderas personas que han sido salvadas por Dios y que Dios solamente las puede ver. Porque dentro de una congregación puede haber gente que sí es cristiana y gente que no es cristiana realmente. La iglesia invisible es la verdadera iglesia de Cristo. Son aquellos corazones que realmente Dios ha salvado. Y dentro de la iglesia cristiana, a lo largo de toda la historia, han habido personas que van, asisten, participan, incluso hasta predican y no son cristianos. No han nacido de nuevo, y es verdad. El propio John Wesley, un misionero importante dentro de la iglesia, de la historia de la iglesia cristiana, señaló que él era inglés, y él fue en su primer viaje misionero a Estados Unidos a predicar. Y estando en Estados Unidos se dio cuenta que él no era cristiano. Estaba en una obra misionera y se dio cuenta que no era cristiano, que no había nacido de nuevo. Hay muchas personas que van a la iglesia y creen que creen. Lo he dicho muchas veces. Creen que creen. Fíjense las características. Los que caen sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. Son los que dicen amén. La reciben con gozo, la reciben feliz. Hoy recibo esa palabra, la sello, la pacto, no sé cómo le llaman. Son entusiastas frente a la palabra de Dios. Dice, amén, lo recibo, eso es para mí. ¿Lo reciben?
Son voluntariosos, incluso sirven hasta en la iglesia. Ordenan sillas, desarman después que termina el culto. No quiero que nadie se sienta aludido. Dios conoce tu corazón, querido. Están dispuestos a servir y son como una semilla que comienza a brotar. La anterior no brotó. La semilla anterior fue arrojada a la tierra junto al camino y vino las aves y se la llevaron. Pero aquí dice que esta brotó y brotó pronto. Brotó, empezó a aparecer de poquito. Dice eso. Aparenta estar bien. Pero ahí está el punto. Y hay una cosa, queridos, que tenemos que entender bien. No hay mejor sello o prueba de que tú verdaderamente eres cristiano que la perseverancia. El tiempo es el que muestra si realmente eres cristiano o no. Es el tiempo. Brotó pronto. Recibieron la palabra con gozo. Pero ¿qué dice el texto aquí? Crecen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. O sea, crecen. No dan fruto, pero crecen. Tallo, hojas, aparentan ser cristianos. Eso es lo que está diciendo acá. Aparentan ser cristianos, pero algo pasa. De pronto, en algún momento, quizás a los 2 años, quizás a los 3 años, quizás a los 15 años, quizás a los 20. El tiempo, no lo sabemos. Algo pasa. Y queda de manifiesto que no eran un buen terreno. Amado, es aquí donde nosotros podemos llegar a incluir incluso a las personas que apostatan de la fe. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Estas personas habían estado un tiempo participando en la iglesia. Incluso la alusión que hace Juan era a personas que eran líderes dentro de las iglesias. ¿Y qué pasó? Volvieron atrás y salieron de ellos para que se manifestase que no eran de ellos. Queridos, hay gente que recibe el evangelio, es feliz, dice amén, pero pasa el tiempo, vienen las pruebas, vienen las tentaciones y no están dispuestos a lidiar con eso. Y vuelven atrás. Y vuelven atrás. Queridos, el evangelio viene con bendiciones, pero también con pruebas. Yo lo he dicho, no te puedo decir que este año será un año de victoria y victoria. Sí, vas a tener victoria. Pero también de muchas pruebas. También de muchas pruebas, porque Dios a sus hijos lo está puliendo. Y el sufrimiento es parte del proceso de Dios para tu vida y para la mía. Ahora, si te enfrentas a una prueba, a un dolor, a una angustia y tiendes a retroceder, querido, examina tu corazón, porque quizás eres una semilla arrojada entre pedregales. El puritano Octavius Winslow dijo lo siguiente con respecto a lo que hacen las personas que verdaderamente no han conocido a Cristo y que son semillas sembradas entre pedregales. Él dijo, el mero profesante es incapaz de resistir. El viento sopla contra el árbol y todas las hojas se dispersan. La llama lame el mineral y demuestra que no es metal precioso. Eso pasa con las personas que son semillas que están entre pedregales. Aparentan ser, brotan, empiezan a crecer, pero no son verdaderos discípulos porque no se mantuvieron hasta el final. El Señor Jesucristo en Juan 8:31 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos queridos. Lo único que certifica que tú eres un discípulo de Cristo es el tiempo. Es el tiempo. Lo señalé. El cristianismo se parece más a una maratón que a una carrera de 100 metros planos. Es una maratón, es la vida misma. Es la vida misma. Así que cuidado por donde andas.
El escritor de Hebreos, en Hebreos 3:12 dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este mensaje el escritor de Hebreos lo está hablando en la iglesia, porque dentro de la iglesia hay semilla que fue sembrada entre pedregales. Cuando Pedro dice en su epístola que Dios es paciente y Él retarda su venida porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, está hablándole a la iglesia. Él quiere que todos los que están dentro de las iglesias se arrepientan. Porque hay gente dentro de la iglesia que no se ha arrepentido de verdad, que no ha buscado de verdad al Señor. Amado, la pregunta es: ¿cómo está tu corazón? ¿Cuál es tu corazón? Muchos creen seguir a Cristo, pero están lejos de Él. Muchos creen estar bien y están haciendo bien lo de afuera. Todo lo exterior, van a la iglesia, ofrendan, sirven, pero por dentro su corazón está muerto porque no han nacido de nuevo. También hay otros que definitivamente volvieron atrás. También los hay. Aquellos que se cumple la palabra. Le echaron un demonio, pero le entraron 7 y ahora son peores que antes. ¿Cuánta gente usted ha conocido en esa condición? Yo conozco un montón. Prediqué junto a varios. Y hoy día son mucho peores que como los conocí antes. Gente cuyo corazón está entre pedregales. El tercer tipo de corazón es un corazón ocupado. Versículo 14, acompáñame por favor. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Estas son personas que también, al igual que las anteriores, están dentro de la iglesia. Están, porque la semilla está creciendo, está brotando, está creciendo, pero junto con ella está creciendo el afán de las riquezas, de los placeres del mundo, los placeres de la vida. Y estas preocupaciones son más grandes que su amor o su aparente amor por la palabra. Y ahí está. Querido, tal vez esta semilla esté representándote. Tal vez estás más preocupado de los placeres de la vida, de las riquezas, de los afanes. Queridos, hay tanto distractor hoy en este tiempo. A veces cosas buenas pueden convertirse en ídolos sumamente peligrosos y que nos destruyen. ¿La familia puede convertirse en un ídolo? ¿Pero cómo? Si la familia es lo primero. La familia es lo segundo, lo primero es Dios. Y cuando estás bien con Dios, evidentemente, vas a andar bien con tu familia y cumpliendo con tu familia. El trabajo, tu profesión, tus títulos, cualquier cosa. Hay gente que se dice cristiana que está más preocupado de pasar reels que de reflexionar en cómo está su corazón. Conocen más la letra de la última canción de Shakira que lo que dice el Salmo 23. Porque están afanados en las cosas del mundo. Y está brotando, está creciendo. No, es que tengo que trabajar para esto, para conseguir. Está bien, tus metas, hazlas, pero pon primero a Cristo en tu vida. Tienes que esforzar, tienes que trabajarte, tienes que cumplir con todo, sí. Pero si de esa ecuación sacaste en primer lugar a Dios, estás mal. Y no eres otra cosa que una semilla entre espinos. Pierden el tiempo en cosas. Y la palabra está siendo ahogada, ahogada, ahogada. Y no da fruto, no da fruto. Queridos, qué común y cotidiano es esto. Ver personas que tristemente están en los caminos de Dios, pero su corazón está más en otras cosas que ahí.
1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El escritor de Hebreos dice en capítulo 2, versículo 1, por tanto debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Amados, queridos, atención. Veamos nuestro corazón, porque podemos ser una semilla entre espinos. El cuarto tipo de corazón manifestado acá es un corazón dispuesto. El versículo 15 lo señala así, pero la semilla en tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Yo he señalado que de los 3 grupos anteriores, salvo el primero, los otros 2 van a la iglesia. Los otros 2 pueden estar aquí. Pero ¿saben qué es lo más terrible? Que estos 2 grupos no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Y el único grupo que sí ha nacido de nuevo es el último. Porque el reino de Dios da fruto. Lo otro crece, pero no da fruto. Y la verdad del Evangelio da fruto en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Por tanto, este último grupo son verdaderamente quienes han nacido de nuevo. ¿Y saben cuáles son las características brevemente? Oyen la palabra. Todos habían oído la palabra. Todos la habían oído. Pero hay algo distinto en este grupo de personas manifestado acá, en esta semilla de buena, o sea, en esta tierra que da fruto. Es que oyen la palabra con un corazón bueno. Dice acá el texto, recto, bueno, justo. Pero eso no tiene que ver con que sean buenas personas, porque sabemos que no hay ni siquiera uno bueno. Tiene que ver con nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Una actitud buena frente a la palabra de Dios. Una actitud afable, una actitud humilde frente a la palabra de Dios. Eso es lo único que puede haber en nosotros. Una semilla de buena tierra son aquellos que oyen la palabra con disposición, con humildad. Lo segundo, la retienen. Los primeros le entraba por aquí, le salía por allá. Los segundos no tenían un corazón arraigado en la palabra de Dios y por eso morían a medio camino. Los terceros, los afanes del mundo son más grandes que su amor aparente por la palabra de Dios. Estos no, estos retienen la palabra, prestan atención a la palabra y responden como Dios quiere que respondan. ¿Cómo estás respondiendo tú, amado, frente al mensaje del Evangelio? ¿Has prestado atención? ¿Estás respondiendo a las demandas de Dios? Y aquí está el último elemento, querido. Dan fruto con perseverancia. Fruto en el tiempo. Fruto en el tiempo. El tiempo es el mejor visualizador de una genuina conversión. Si en el tiempo Dios te está transformando, aunque caigas en el camino, esto no es un camino de perfección, es un camino con baches, donde van a venir pruebas, donde vamos a fallar, donde vamos a caer, donde vamos a pecar, donde vamos a arrepentirnos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, nos va a levantar y vamos a seguir adelante. Pero el tiempo, la perseverancia, la constancia, amado, qué importante es, porque es una señal de que verdaderamente tu corazón es un terreno fértil. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está dispuesto? Tu corazón anhela retener la palabra. Presta atención a la palabra. Desea corresponder a las demandas
de la palabra. Estás dando fruto. Hermanos, es el tiempo lo que manifiesta realmente lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? Amado, la parábola de las parábolas, la parábola clave para entender las demás, nos muestra que lo primero necesario para entrar en el reino de Dios es tener un corazón para Él. Es tener un corazón dispuesto, un corazón humilde. Y no a engañarnos o autoengañarnos creyendo que somos algo cuando verdaderamente no lo somos. Sabes, quizás esta mañana te has dado cuenta de que tal vez no eres una semilla que está dando fruto. Tal vez te has dado cuenta que tu comportamiento y tu vida espiritual se asemeja más a la segunda y a la tercera que a la última. Esto es un llamado de atención de Dios para que te vuelvas a Él. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Y Dios va a dar fruto en tu vida. Si tú te vuelves a Él, Dios va a dar fruto en tu corazón. Dios te va a transformar, Dios te va a cambiar. Dios te va a ayudar en la prueba, en la dificultad, en la adversidad. Él va a estar contigo. Y vas a poder ver esa obra maravillosa y gloriosa. Queridos, qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Finalmente, hay una cosa que más me llama la atención de la parábola del sembrador. Y es que al sembrador no le importó tirar semilla junto al camino, o entre pedregales, o entre espinos. Él simplemente tiró su semilla. Porque hasta el día de hoy el Señor continúa expandiendo la semilla y el mensaje del Evangelio. Eso también nos da esperanza a nosotros, amados. Y nos da una responsabilidad. Sigamos sembrando. Sigamos sembrando. El resultado no depende de nosotros. El resultado depende de Dios, trabajando en el corazón de aquellos que están recibiendo la semilla. Amados, que esta parte de la enseñanza del reino de Dios nos lleve a la reflexión y nos anime a ser sembradores de la buena semilla, de la palabra de Dios. Oremos a nuestro Padre.